Hoy tenemos el lujo de contar con Efrén Álvarez, uno de los fundadores de Witaka, que empezó hace más de una década con ese sueño de vamos a alimentar a la gente a domicilio, que coman sano y que coman bien. Cerramos 2024 en el entorno de 20 millones de facturación. Semanalmente, porque os hagáis una idea, son unos 80.000 platos enviados a entre 11.000 y 12.000 clientes. ¿Y qué es lo que más les ha funcionado para generar demanda? La demanda, oye, la trabajas desde marketing y te la soporta el producto. Si no estás entregando algo que la gente quiere seguir consumiendo, no se lo van a recomendar a nadie, no lo van a querer enseñar. No repiten. Y no repiten. Nosotros seguimos repartiendo en Filomena. Tenemos 300.000 euros vendidos. Si no repartimos, los tenemos que devolver. Y la gente está en su casa que no puede ir a comprar. Como yo lo veo, es que podemos repartir hasta en helicóptero, porque 300.000 euros... Pero vamos a repartirlos. ¿Qué sueñas que sea Witaka dentro de 5 años? ¿Cuál es tu propósito hoy en día? Hola, hola, esto es Punto y Seguido y aquí estamos un día más para entrevistar y contar historias sobre innovación y el impacto que esta tiene en las personas, en la sociedad, en las organizaciones y la gente que lo lleva a cabo. Hoy cerramos una trilogía mágica alrededor del mundo de la gastronomía y la comida, que es algo imperativo en España. Como sabéis, hemos estado con Coco Montes, Estrella Michelin, muy cerca de los fogones y de cómo hace cosas que claramente no escalan y disfruta su pasión. Hemos estado también con Pau Freire de Foodtropía, en el que nos cuenta mucho cómo es el mundo de las redes sociales y cómo ha pasado pues, de ser influencer a ser empresaria con todo lo que ha ido montando. Y hoy tenemos el lujo de contar con Efrén Álvarez, uno de los fundadores de Witaka, que empezó hace más de una década con ese sueño de vamos a alimentar a la gente a domicilio, que coman sano y que coman bien, y como esta historia que parecía, pues bueno, no sé si un juego de universidad o si era pues un sueño un poco loco, ha ido creciendo, escalando, y ahora envían decenas de miles de tuppers al mes por toda España. Así que, pues nada, muchas gracias Efrén Álvarez por dejarte liar y muchas gracias Nat por estar una semana más aquí con nosotros. ¿Cómo estás? A ti, bien, muy feliz de poner punto final a la trilogía de la comida. Gracias a mí por invitarme, yo estoy aquí encantado y entre amigos. Genial. Pues esperemos que al final del capítulo sigas pensando lo mismo. Así que, pues nada, arrancamos un poco. Efrén, igual si quieres que se presente o qué hacemos. Sí, preséntate y cuéntanos un poco qué es Witaka para los que no nos conocen y los que nos escuchan desde México u otros países. Vale, bueno, yo soy Efrén Álvarez, soy cofundador y co-CEO en Witaka, que Witaka bueno, es un servicio de suscripción semanal en el que cocinamos para ti. Preparamos comida sana, natural, nutritiva y rica y te la enviamos a tu casa semanalmente, adaptada a tus gustos y a tus necesidades. Y bueno, llevamos ahora 10 años, hicimos en enero de 2025 10 años como compañía y bueno, cerramos 2024 en el entorno de 20 millones de facturación y pues semanalmente, porque os hagáis una idea, pues son unos 80.000 platos por semana enviados a entre 11.000 y 12.000 clientes. Muchísimo. Y tú empezaste como participante de MasterChef y de ahí saliste más o menos con la idea de montar esto. Cuéntanos cómo nació. Bueno, yo creo que fue todo un poco más circular. O sea, yo estudié Administración de Empresas, yo quería montar una empresa, Andrés también, éramos amigos en la universidad, todos hablábamos de qué emprender, qué montar. Llega un momento, a nosotros nos gustaba mucho de siempre la gastronomía. Cuando sales con 18 años, o digo 19, vives en un colegio mayor y tienes 4 pesetas, pues te lo gastas todo en copas. Nosotros guardábamos una pequeña parte para ir de vez en cuando a comer lo que considerábamos por aquel entonces bien y bueno, pues eso fue componiendo. Cuando dejo el colegio mayor me voy a un piso y por necesidad empiezo a cocinar y somos bastante de personalidad obsesiva, entonces cuando algo nos gusta y algo nos motiva, pues vamos a toda la profundidad que podemos ir. Yo en ese momento lo hice con la cocina, me lo leí todo, me lo miré todo, empecé a cocinar, hice un blog, del blog después un amigo me dijo, oye, preséntate a esto, y me presenté al primer MasterChef y por eso llegué ahí. Pero llegaba desde negocio a MasterChef y luego, pues sí, al salir sí que hice un stage con Jordi Cruz, hice algunos eventos también de catering con Samantha, y estando con Jordi Cruz, Andrés estaba trabajando en el departamento financiero de una empresa textil y hablé con él de cómo estaba, hablábamos a menudo y me dijo que comía fatal. Y yo digo, tío, no puede ser que comas fatal, porque toda la vida nos hemos preocupado de comer bien. Y me dice, sí, pero no tengo mucho dinero, no tengo nada de tiempo, llego a mi casa y no me voy a cocinar y estoy comiendo fatal. Y ahí le propuse, oye, ¿por qué no, ahora cuando yo vuelvo a Madrid, que estaba en Barcelona, en ABAC, ¿por qué no cocinamos los domingos, nos echamos un rato juntos y nos lo llevamos por la semana a trabajar? Y me dijo, eso va a estar bueno. Y hombre,
Si lo hacemos medio bien, como aplicamos técnicas aquí de Estrella Michelin, si lo pueden hacer ellos, también lo podemos hacer nosotros. Y me dijo, pues entonces lo vendemos. O sea que y hasta hoy. Por hacer que tu amigo comiera bien has pasado a vender 80.000 platos a la semana. Bueno, se nos complicó, te vas liando. La cosa que se te da las manos. Oye, Frank, súper interesante. ¿Y cómo, o sea, en qué momento, porque al final el sueño universitario, que yo creo que muchos hemos tenido y pocos han peleado de verdad porque pase y luego pocos han conseguido que salga, ¿no? ¿En qué momento de repente ha sido muy lineal o de repente un día dijisteis, esto va a funcionar, ¿no? O sea, ¿cómo es un poco el proceso? Pues mira, nosotros lo empezamos como muy de manera ingenua. Yo estaba trabajando en PwC, en auditoría, y luego para pasarme a transacciones y comprar y vender empresas. Pero yo el día que entré sabía que quería salirme para montar esto, pero bueno, estábamos en ello. Y en simultáneo pues hacíamos esto, una fase beta desde nuestra casa. Yo compartía piso con 3 amigos más y en la cocina del piso empezamos a decírselo a amigos, a ver si les interesaba, con un PDF y un email. Y de repente empezó a crecer y de repente una semana teníamos 20 y pico entregas y había 2 personas que no sabíamos ni quiénes eran ni por dónde venían. Y dijimos, vamos a cerrar este chiringuito de casa y lo montamos de verdad. Ya montamos un obrador, ya lo estructuramos todo, yo dejé el trabajo, Andrés ya lo había dejado previamente y ahí empezamos ya con lo que es Witaka hoy. Oye, y en el Witaka hoy, al final, porque hay muchas decisiones que tienes que ir tomando, desde qué modelo de comida haces, cuánto menú ofreces, por qué suscribir o das libertad, ¿no? O sea, me imagino que esas discusiones las cerrasteis y ya las tenéis estabilizadas, continuamente revisáis si hacéis el modelo así o asá, o sea, ¿cómo es un poco el modelo de suscripción para la gente también un poco que a lo mejor está montando, porque el modelo de suscripción es como el dorado del emprendedor, ¿no? Es que la gente se suscriba a tus cosas, pero 8 de cada 10 sospecho que no consiguen que suscriba a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido un poco todo eso? A ver, nosotros siempre somos muy de MVP, probamos en pequeñito, que funciona, lo escalamos, lo que no funciona lo tiramos. Y hay muchas cosas que tiras y muchas cosas que otras que luego escalas, ¿no? Eso cuando empezamos cocinando nosotros, lo vendíamos, la gente no entendía lo que hacíamos, o sea... es que... No, todo mal porque era un mercado que teníamos que crear. Porque no estaba creado. Había 1 o 2 empresas en España que lo hacían, que eran muy pequeñas, que tampoco sabían comunicarlo y no sabías. Entonces, crear un mercado desde cero, que no existe, que tienes que enseñar a la gente que puede solucionar un problema que tiene de una forma diferente, es complicado. Entonces, hemos tenido que probar mucho. De hecho, al principio rehuíamos de la palabra tupper porque nos parecía, en aquel momento el tupper estaba súper denostado. Yeah. En 2013, 2014, la gente decía que comer de tuppers, que no, que aquello era súper cutre, que no sé cuándo. Entonces evitábamos la palabra tupper, eso hacía que no se entendiera el modelo y que la gente entrara a la hora de comer e intentar comprar. Vale. Entonces, cuando ya entendimos eso, probamos, funcionó muy bien. Ahora nos hemos separado un poco más todavía, ya no necesitamos utilizar tanto el tupper para que se entienda el modelo, bueno, es una suscripción, es otra cosa, pero en ese momento nosotros éramos un modelo 100% transaccional, tú entrabas todas las semanas tenías que pedir, todas las semanas tenías que pagar. Y esto aguantó hasta 2021. O sea, desde enero de 2015 hasta septiembre del 21 fuimos un servicio transaccional en el que los clientes tenían que entrar cada semana. ¿Qué pasa? Que al final nosotros siempre hemos sido mucho de medirlo todo, y tú veías el comportamiento de los clientes y el que se quedaba tenía un comportamiento de suscriptor, pero el suscriptor que estaba muy molesto porque tenía que entrar todas las semanas a hacer el ejercicio. Entonces dijimos, oye, tiene sentido hacer un pivotaje a suscripción y lo hicimos en 2021. ¿Y os tembló mucho las piernas para hacer un cambio así gordo? Porque ya tenéis un tamaño en el 21. Teníamos un tamaño, pero lo hicimos como siempre progresivo. O sea, primero lo hicimos solo para clientes nuevos o para un grupo de los clientes nuevos, luego para todos los clientes nuevos, luego para un grupo de los recurrentes y de hecho hemos dejado un pequeño reducto de recurrentes que llevan ahí 10 años, todavía compran transaccional cada semana, pero están suscritos a efectos, pero ellos compran. Vale. Pero en general, pues probamos todo. O sea, no te vas a tirar a la basura una compañía pues, en ese momento de 5 millones, 6 millones al año, un poco más, 7 igual, por hacer un pivotaje tan agresivo, pero creíamos 100% en ello, lo hicimos progresivo y salió bien. Y además de estar revisando cuál es el comportamiento de la gente que compra, ¿cómo más reciben el feedback de las personas y pueden pivotar a este tipo de modelos? Nosotros somos unos obsesos del feedback desde el día 1. Al principio, cuando repartíamos nosotros, pues yo preguntaba por las puertas cuando entregaba el pedido anterior, le decía, oye, ¿qué tal el anterior? ¿Cómo ha ido? ¿Qué platos han gustado y cuáles no? Evidentemente eso ya no escala, pero sí que todas las semanas sale una encuesta a clientes, tanto a clientes nuevos como a recurrentes, y tenemos muy buenas tasas de respuesta. A lo mejor hablas de 20% de clientes nuevos y un 8 o un 10% de recurrentes. Hablas de que al final estás teniendo pues 1.500 respuestas por semana, que en 50 semanas pues estás dando 70.000 respuestas al año. Con eso
Eso lo tenemos todo estructurado, lo parametrizamos, lo miramos cada semana, nos lo leemos y luego a partir de ahí sale el roadmap de producto. Nosotros a veces sí que te inventas algo, pero te inventas algo después de leer 3.000 comentarios y tener una sensación de lo que el cliente quiere estar diciendo y no lo dice, y entonces le sacas ese algo, ¿no? Pero en general no nos inventamos nada. Y cuando estructuras un poco los menús, al final tú tienes el Efren Masterchef, tienes el input del cliente, el querer educar a la gente para que coma más sano. O sea, ¿cómo equilibráis? O sea, ¿cómo se van decidiendo los menús? ¿Y tema de temporada también entra dentro de esas cosas que se deciden? Sí, aunque las temporadas son un poco tricky en este negocio. O sea, porque tú puedes... Coco, por ejemplo, que es que estuvo también en nuestro podcast, ¿no? Coco puede hacer microtemporadas porque controla un negocio, controla un proveedor pequeñito, controla una cosa claro. y puede ser súper ágil Pues en esto. Cuando tienes que aprovisionarte 4 toneladas de un producto, la temporada tiene que ser más controlada. Claro. Aún así, oye, ahora entra el verano, pues entran los gazpachos, los salmorejos, las sopas frías, todo eso sí que hay que trabajarlo, y más que tenemos que trabajar, pero en general buscamos, al final buscamos cubrir la comida del día a día, buscamos que tú no tengas que cocinar, o si no quieres, o no sabes, o no puedes, y que tengas esa sensación de que alguien lo está haciendo por ti. Y que al final tiene una parte de democratizar un lujo, que era el que tú tienes un cocinero en tu casa, eso es algo de lujo, que aquí es difícil tener en España. Entonces, esa idea de que alguien cocina para ti, lo hace bien, lo hace mejor de lo que tú lo harías y que te soluciona esto para todos los días y para que lo disfrutes, es nuestra parte del negocio. Entonces, ¿cómo hacemos los menús o el producto? Ahora ya está súper estructurado, ahora ya es casi está casi programado. Es ingeniería de datos más que... Prácticamente tiene una parte de ingeniería de datos, porque tienes una parte de valoraciones del cliente, una parte de unidades vendidas por cada tipo de producto en cada semana, eso relacionado con las compras a 3 o 4 semanas. O sea, porque un cambio de un plato te condiciona muchas cosas, desde cuándo vas a vender de ese plato y no de otros, cómo se balancea esa estructura de ventas y por tanto estructura de coste, la valoración final en el cliente, porque si tienes 2 platos equivalentes está bien, pero si uno gusta más y otro gusta menos, pero uno vende más y otro vende menos, y cómo ponderas eso, o sea, todo el menú tiene un trabajo detrás para optimizar para cliente primero y para nosotros después. Y esto es una cosa que es una constante en nosotros, o sea, nunca tomamos una decisión que perjudica al cliente. Como mucho puede ser una decisión neutra para el cliente y buena para nosotros, pero nunca va a ser mala para el cliente y buena para nosotros, porque si es mala para el cliente va a ser mala para nosotros en el largo plazo. Sí, total. Y tenemos un negocio de largo plazo que no es rentable ni en la primera compra ni en las X primeras compras. Entonces, si no tienes recurrencia, no tienes negocio. Claro. ¿Y cuál es el plato más vendido? Cada semana uno. Pero, a ver, funcionan muy bien siempre las lasañas, funcionan muy bien las típicas lentejas con chorizo de toda la vida. En pescados, un salmón trilla que también funciona fenomenal. Los arroces, yo creo que es de las cosas que es más complicado tener bueno y hecho en volumen como hacemos nosotros, y funcionan súper bien, los tenemos bastante bien cuadrados y muy trabajados, con un caldo 100% casero, con un sofrito con muchas horas, con un trabajo de lotes más pequeños dentro de que son lotes más grandes y que llegan muy bien al cliente y lo valoran muy bien. Efren, y dentro de estos platos, o sea, claro, al final vosotros, como lleváis 10 años vivos, también tienes un historial brutal de cómo evoluciona el gusto en España. ¿Has visto algún cambio relevante más hacia lo sano o más hacia, pues eso, más demanda de temporada, o la gente pide las lentejas con chorizo de toda la vida y siempre lo mismo? Hay de todo, sí que hay, o sea, no cambia, o sea, cambian en parte, la gente va conociendo cosas que antes no conocía. Nos ha pasado, por yo que sé, una anécdota, o sea, en 2016, creo 15, sacamos un ramen. Nadie sabía lo que era el ramen, nadie pedía el ramen, a nadie le gustaba el ramen. Y hemos tenido que sacar 5 ramen hasta que ha llegado el año en el que la gente sabe lo que es un ramen y entonces le gusta el ramen. Vale. Entonces, esas cosas evidentemente van evolucionando. Un salmón teriyaki era súper innovador al principio porque la gente había comido 2 y ahora está en todos los sitios y entonces sigue funcionando, pero ya es mainstream, ¿no? Eso evidentemente va evolucionando. Las necesidades también, lo que te van pidiendo también, y tienes que ir adelantándote muchas veces a esa necesidad, porque te dicen, quiero más verdura, pero si no entiendes la forma exacta de incorporar la verdura, se te van abajo las valoraciones, se te van abajo las ventas y tienes la verdura en carta, pero te piden la lasaña. Yeah. Entonces, claro, conseguir ese equilibrio de conseguir darle lo que necesita, lo que quiere, pero no lo que le apetece, es complicado. Es muy complicado. Sí. Oye, y encima con
el tamaño de bicharroco que habéis montado. O sea, al final, más o menos, que has dicho así como muy alegremente antes, no, pues unos 80.000 platos a la semana. ¿Nos puedes dar un poco ideas de dimensiones para que la gente se imagine, Witaka, o sea, cuánta gente trabaja, cuántos sitios, en dónde estáis, cómo hacéis, un poco...? Sí, tenemos una cocina aquí en Madrid, en Villaverde. Trabajamos un poco más en el entorno de 100 personas en la compañía. Momentos de más pico en el que tenemos que coger ayuda externa, momentos de menos pico en lo que no lo tenemos. Y bueno, a ver, es un sistema un poco tenso a nivel operativo, porque al final nosotros no tenemos stock. Nosotros cada semana cambiamos la carta y no repetimos. Ahora tenemos una sección fija que está funcionando súper bien de 4 platos, pero los otros 28 cada semana se cambian cada semana. Entonces, esto nos pasaba mucho al principio, que la gente de la industria nos decía, estos tíos están locos, estos tíos no van a poder escalar esto ni de broma, no van a poder ganar dinero cambiando la carta cada día o cada semana, porque era para ellos una locura, porque en una industria tú normalmente tienes una línea y ponte que haces, me invento, yo que sé, canelones, pues pones la línea a funcionar y te tiras 200.000 canelones, los guardas, los congelas y se los sirves al supermercado de turno. Nosotros no podíamos hacer eso porque, por un lado, cambiamos la carta todas las semanas y, por otro lado, trabajamos en fresco y no tenemos stock de producto final. Entonces, había que montar un sistema operativo completamente diferente. Nosotros cada día recibimos producto, cada semana se empieza todo y se termina todo y sale por la puerta y se empieza la siguiente semana. No tenemos prácticamente mermas de producto final. ¿No tenéis mermas? Andamos en un 0,5%. ¿Un 0,5%? Sí. Eso es muy bestia. Y eso es la parte del equipo se lo lleva para comer y luego una pequeña parte la donamos a un par de asociaciones. O sea, nosotros no tiramos producto, eso también, entre otras cosas, te permite tener unos precios lógicos. Pero y que puedas consumir en el día a día. ¿Pides un 0,5 porque vendes menos de lo que podrías? O sea, ¿dejas de vender porque se te acaban los platos? No, tenemos un flujo en el que nosotros producimos con estimación estadística los 3 primeros días de la semana, se hace un cierre cuando conocemos los pedidos finales de los clientes, se corrigen las órdenes de fabricación para los otros 2 días y entonces producimos los 2 últimos días just in time para corregir. Ah, claro. Esto es el Toyota de los tuppers. Más o menos. Sí. Pero es una locura. No, es una locura. Oye, ¿y cuál es, y dentro de este volumen al final, qué ha sido lo más complejo igual hace 4 años y qué es lo más complejo hoy? ¿Es la parte, digamos, de que los cocineros hagan lo que se supone que deben hacer? ¿Es que es el reparto y las falsas entregas? ¿Es la parte digital del producto? O sea, porque al final vosotros tenéis lo difícil del mundo de operaciones, lo difícil del mundo de las cosas que caducan rápido, lo difícil del mundo digital. O sea, tenéis como todo lo más complicado. Tenemos todo lo más complicado, ¿no? Sí, es como una aerolínea. Sí, muchas veces lo pensamos y decimos, joder, macho, es que no podemos haber cogido algo más fácil. Total, sí. No, hacer sudaderas. Nosotros todo el rato lo complicado ha sido equilibrar la generación de demanda con la capacidad de servirla. Porque tú, o sea, al final tienes una estructura operativa, para poder vender más tienes que poder producir más o poder cocinar más, pero no sabes si lo vas a vender. Entonces, si entierras muchos recursos en la operativa y luego no lo vendes, tienes un doble problema, que tienes sobredimensionada la operativa y no tienes dinero para generar la demanda. Entonces, todo el rato ha sido equilibrar esas fluctuaciones de ser capaz de generar la demanda. La he generado, mierda, a ver si la puedo servir. Sí. Y cuando la has servido, te sobredimensionas, te estructuras para lo siguiente y dices, ¿y voy a ser capaz ahora de generar la siguiente ola de demanda? Y todo el rato eso es tenso. ¿Cómo lo hemos medio encajado bien? Pues montando siempre espacios modulares a nivel operativo, montando siempre espacios modulares que, pues, por ejemplo, esta nave que tenemos ahora, que eran, yo qué sé, 6.000 metros, pues acondicionamos 800, un cuadradito en el medio del cuadrado y hemos ido ampliando por delante, por detrás y por los lados sin parar nunca la producción, porque nosotros no podemos parar una semana de entregar a los clientes para hacer una obra. Entonces todo el rato las obras se han ido compartimentando y cuando está, pues oye, bajamos el telón y siguiente sala, ¿no? Entonces eso nos ha ayudado. Y el ir macheando pues muy bien ese, oye, ¿cuándo tengo que pedir un siguiente horno? Aquí, venga, pues date tiempo de entrega, 24 semanas, pues tenemos más o menos 2 de margen, tíratelo ahora. ¿Qué pasaba? Y muchas veces guardándote oye, ¿y si no genero la demanda me lo puedo quitar? Pues si me lo puedo quitar, lo paro a mitad de camino, ¿cuánto pierdo? Todo esto, como muy estructurado, pues en esa estructura dices tú, tan Toyota, pero de decir, oye, no puedo sobredimensionarme, no puedo tener stock, no puedo tener nada, pues con esto lo mismo, ser capaz de servirlo. Muchas veces hemos tensionado la cadena para servirlo y otras veces hemos tenido cierta sobredimensión, pero siempre de una forma acotada y haciendo sostenible el negocio. ¿Y qué es lo que más les ha funcionado para generar demanda? Que cada vez es una... A ver, nosotros es verdad que tenemos un porcentaje muy relevante de nuestra captación de canales orgánicos, o sea, búsquedas de marca, member get member, y una parte de influence orgánica también. Entonces,
y si realmente la demanda, oye, la trabajas desde marketing y te la soporta el producto. Si no estás entregando algo que la gente quiere seguir consumiendo, no se lo van a recomendar a nadie, no lo van a querer enseñar. No repiten. Y no repiten. Entonces, yo desde mi lado sí que me he encargado más de la parte de repetir, de la parte del producto. El equipo de captación y de marketing y comunicación reporta a Andrés, pero bueno, siempre en esa línea. En los últimos años pues hemos aprendido que nuestro Instagram no es solo un canal corporativo, sino al revés, y no es un medio, pero generamos mucho contenido propio de cosas que a priori pues dice, oye, ¿una receta tiene sentido que la compartamos? Tiene sentido porque al final te descubren que sabes hacer las cosas y entonces en parte dicen, oye, puedo hacerla o puedo comprarla, ¿no? Entonces todo ese trabajo, pues oye, tener 300.000 seguidores en un Instagram de una marca y trabajar contenido propio con 2 o 3 creadores de contenido que solo trabajan para nosotros y demás, pues bueno, va teniendo su trabajo. Pero un poco lo mismo que en producción es un sistema complejo con esto, pues en marketing es lo mismo, un equilibrio de canales continuo, una monitorización semanal de costes de adquisición, de cómo ese cliente está repitiendo, de el control entre cuánto te ha costado el cliente y cuánto de rentable está siendo en repetición, en función de los canales, eso en función de cortes. O sea, al final todo siempre bastante medido. De eso no solemos dar grandes saltos de fe. ¿Y tenéis un tipo de cliente más representativo? O sea, que decir, o tenéis ya, con el volumen que tenéis, ya tenéis de todo tipo. O sea, la gente son más el típico consultor mudado a Madrid que vive mal pero quiere comer bien, o ¿cuál es un poco el comprador medio? Hombre, ha ido evolucionando. Al principio sí que éramos muy nosotros en ese momento, o sea, final de universidad, primeros 2 o 3 años de trabajo, sí, etcétera, etcétera, pero conforme hemos ido ampliando tanto oferta como hemos ido creciendo, pues se ha ido ampliando el target. Sí que es verdad que entre 25 y 45, grandes ciudades, o solteros o en pareja, quizá un 10% con familia o con primer niño, más o menos puede ser ese el retrato robot, pero luego hay mucha heterogeneidad y grupos heterogéneos de a lo mejor personas mayores que están solos, pero que todavía son muy funcionales y les gusta comer esto, no tienen ningún problema de salud real y pueden comer comida natural, normal, sin necesidad de adaptarla a tercera edad, ni nada por el estilo. O sea, hay bastante movimiento. Y luego en perfil, pues, desde programadores que teletrabajan a gente que trabaja en una clínica, ya es muy, muy amplio. Vale. Ok. Claro. Oye, ya has comentado de pasada un poco oye, esto cuelga de mí, esto más de Andrés. Al final, 2 chavales que son amigos de toda la vida empiezan a montar esto juntos y luego esto escala. Me parece también interesante el cómo vais descubriendo qué se le da bien a cada uno y si también habéis ido como, no sé, si plastificando vuestra capacidad o has descubierto, mira, yo soy malísimo en esto, menos mal que está esta otra persona que tal. O sea, ¿cómo crece y cómo se va dividiendo los roles en una compañía así? Yo creo que nosotros desde el principio, o sea, yo creo que de las mejores cosas que hemos tenido es haber montado la compañía juntos. No montamos la compañía porque fuésemos amigos, vale, porque teníamos otros amigos con los que no habíamos montado la compañía. Claro. Montamos la empresa los dos porque creíamos que el uno y el otro, que eran la mejor persona con la que podíamos montar la empresa y esta empresa. Entonces tenemos perfiles muy complementarios y hemos sabido, yo creo que siempre, dejar el ego a un lado, que el ego no forme parte de la conversación, porque al final aquí lo que estamos tratando es de construir el negocio más grande posible entre los dos y da igual, cada uno en individual. Y esto nos ha ido muy bien, nos ha ido diciendo, oye, yo esto creo que lo haces mejor tú, esto creo que haces mejor yo. Tú haces este producto y tiene sentido que como haces el producto hagas la operación. Pues mira, tú como estás haciendo, lleva también marketing. Oye, estás llevando tú la financiación, pues yo no voy a tocar esa parte. No pasa nada, tú hablas con el inversor, yo hablo con el proveedor y ya está ahí de forma natural, comunicándonos siempre y no permitiendo que nunca haya una piedra en el zapato que después se te haga infumable. Nosotros todos los días hablamos 2 horas al día fácil, 2-3 horas al día. O sea, es raro que alguien del equipo de cualquier nivel del C-Level comunique algo en una reunión de managers que no sepamos los dos antes. Desde antes, bastante. Sí, y eso lo hemos hecho todo el tiempo y lo seguimos haciendo ahora. Y entonces este es el tema entre socios y cuál ha sido el mayor reto para formar equipo, porque tienen un equipo diverso y que está en diferentes lugares, en remoto. Bueno, yo creo que de las cosas que nosotros somos como muy, muy rígidos y muy estructurados es con el encaje en valores. O sea, al final, y de hecho, de la mayor parte de las personas que descartamos en proceso de selección se descarta por valores y no por capacidad técnica.
Porque al final, cuando tú no estás delante, en general, cuando no tienes un jefe, cuando alguien que tiene que tomar una decisión por ti no está, tú puedes tener un manual operativo de 30 líneas, pero realmente la decisión la van a tomar tu encaje en valores. Entonces, si tú sabes que no se toma una decisión que perjudica al cliente y tienes una opción de comprar unos langostinos peores a mitad de precio, pues sabes que si estás en los mismos valores que yo, vas a tomar la decisión correcta, que es no voy a cambiar esos langostinos por los peores. Si no encajan valores, entonces pues lo normal es que piense en sí mismo y en qué me va a venir a mi vida, vamos a mejorar el margen de esta semana, me voy a poder apuntar un tanto, échale. Entonces, cuando todo eso, y eso en la forma en la que se comunican con el resto del equipo, la forma que enseñas a las personas que llegan nuevas, si tú no tienes ese encaje en valores, en el largo plazo vas a generar una disonancia y vas a tener un problema. Entonces nosotros trabajamos muchísimo en el proceso de selección y después el encaje en valores de la gente. Oye, Fren, me las has dejado votando. ¿Y cuáles son los valores de Witaka? Bueno, al final tienes una parte de tenemos hambre, ¿vale? Yo creo que está bien tirado, pero bueno, que por un lado está la comida y por otro lado la ambición continuada y no desmedida, sino el ir siempre un poco más, a un poco más, a un poco más. Tienes la parte de medirlo todo y de no tomar decisiones y saltos de fe porque sí. O sea, yo creo está muy bien, pero si hay un número que te pueda ayudar, pues vamos a dejarnos el yo creo aparte. Luego una parte muy grande de somos lo que hacemos, de honestidad, de ser consecuentes, de que da igual lo que me digas, lo importante es lo que haces. Entonces tú cuéntame lo que quieras, pero lo que has hecho es lo que realmente se queda, ¿no? Y bueno, o sea, por ahí hay más para bajar, pero en general es eso. Y eso no... O sea, con el tiempo, o al menos también mi perspectiva personal, nosotros también compartimos mucho los valores son algo fundamental a la hora de fichar, pero claro, cuando estás en remoto es complicado, porque o sea, no te da cada vez más vértigo decir, oye, pues yo voy a fichar a una persona, quiero confiar, voy a fichar a una persona que va a vivir en Santander, entonces, o sea, somos lo que hacemos, dato mata relato, ¿no? Tenemos hambre, está bien, pero claro, como encima estás en remoto, que, o sea, tendéis más a confiar. Y cuidamos de los demás, ¿eh? Sí, y cuidamos de los demás. Sí, no, pero que desde el buen pensar de la gente, al final vosotros tenéis claramente una cultura deslocalizada. De hecho, o sea, Andrés no vive a 500, 600 kilómetros, vive de las cocinas centrales. Eso os ha ayudado, estáis súper convencidos, tío, porque ahora que hay una ola de marcha atrás o de más control y tal, vosotros estáis como convencidos en la cultura que tenéis muy remota. ¿Cómo lo vivís? O sea, nada es perfecto. Y hay que tener eso claro. Es más complicado una cultura de remoto con un junior que con una persona que tiene experiencia. Sí, claro. Y es más complicado con alguien que necesita contacto con gente que con alguien que está fenomenal trabajando en su casa en Málaga y luego yendo a recoger a su hijo al colegio. Y eso hay que tenerlo claro. Hay que tenerlo claro en el momento en el que reclutas directamente y luego en cómo mantienes esto. Nosotros... O sea, lo mismo que buscamos lo pregonamos. Entonces, somos súper transparentes. Nosotros hacemos un one-on-one con cada uno de nuestros reportings todas las semanas de 1 hora. Lo tenemos bloqueado y es impepinable. Cada semana se hace una reunión de recap de la semana anterior, all hands, para todo el equipo de negocio. Las personas que están en la oficina de forma indirecta, todos los martes, hay 1 hora, ventas de la semana anterior, margen de la semana anterior, captación de la semana anterior, o sea, todo en transparente, poniendo a la gente en la misma página. Y cada manager tiene que hacer lo mismo con sus equipos. Y escalarlo en nuestro one-on-one. Entonces, si hay un problema, si hay algo que no sepamos, si hay algo que tenemos que saber, lo vamos a saber con un decalaje máximo de 4 o 5 días desde que ha empezado. Y si es urgente, lo sabemos en el mismo día. Que aún así no es un sistema perfecto, no, está claro, hay gente que sus circunstancias cambian y entonces lo que le venía muy bien de remoto ya no le viene muy bien, porque tenías una pareja y ahora no la tienes y entonces es que quieres estar con gente o lo que sea, ¿no? Y eso pues, te va cambiando el equipo, pero igual cambian las circunstancias al revés y cuando tienes una oficina tienes a alguien que tiene hijos de repente y que quiere ser remoto y que no puede, ¿no? Yo creo que es entender el modelo que tienes y ir haciendo las cosas para ese modelo. Y totalmente, o sea que al final una cosa tan sencilla como es, oye, hablando se entiende la gente, ¿no? O sea que al final es, oye, pero el promulgar y desde arriba es decir, oye, yo me siento 1 hora contigo, tú te sientas 1 hora con el siguiente, ¿no? O sea, como cerramos el círculo y no lo dejamos un poco a, oye, pues esporádicamente si tienes un problema me lo dices, ¿no? Porque eso al final cuando llegas a ese punto ya es tarde siempre.
Totalmente. Sí, y lo que hay totalmente. aquí es que, y cuando vas cogiendo un tamaño, hay que adelantarse a los problemas, porque si no te adelantas, ya tienes un marrón de narices. Si te adelantas un poco, generas un sistema extra, hablas con ciertas personas, puedes decir al equipo de people, oye, estás un poquito más encima de este equipo que me preocupa, no sé qué. Y esto, al adelantarte, te ahorra problemas futuros complicados y que de repente, oye, que tengo un departamento desierto porque se han ido de todos, pues intentamos que eso no suceda, ¿no? Interesantísimo. Oye, Frenny, en este camino, estos 10 años, cuéntanos algunos aha moments, porque muchas veces nosotros se escucha mucho mira, la idea no tiene valor, lo que tiene valor es la ejecución. Yo en eso discrepo porque creo que, uno, no da igual que se te ocurra montar tapas a domicilio que vender moscas en tarros, pero luego, creo que luego en la ejecución hay muchas pequeñas, grandes ideas, ¿no? Que a veces son cosas que no se ven, pero es decidí alquilar en vez de comprar, decidimos irnos a esta técnica, decidimos abrir esto, ¿no? O sea, algunos aha moments que se hayan como cambiado la compañía todo lo pasado. Vale, bueno, mira, uno que ya os conté antes, que fue utilizar Tupper en comunicación. Pasó de que la gente no entendía el modelo que entendiera, la creatividad que tenía Tuppers vendía muchísimo más y entonces a partir de ahí movimos todo a Tuppers, conseguimos que se entendiera el modelo de negocio y pudimos empezar a crecerlo porque pudimos empezar a hacer publi pagada y hacer influx o lo que fuera con esa palabra. Eso fue un aha moment. Otro aha moment importante, nosotros en 2017 crecimos mucho. Que pasamos hicimos nuestra primera ronda de inversión fue en 2016. ¿Vale? Cuando conseguimos contratar el equipo, mudarnos a un local un poco más grande del que estábamos en origen y tener todo preparado para crecer, pues fue en el 17. Pero es que desde septiembre del 16 a mayo del 17 pasamos de 15.000 euros al mes a 110.000. Entonces, esto en un negocio físico, produciendo tuppers, era una locura. ¿Y qué pasó ahí? Que el producto se rompió, lo digo siempre, ¿no? Se rompió porque tú tenías... ¿El producto físico? O sea, se rompió en el digital. Sentido... Sí, el físico. El digital se ha roto, pero bueno, eso No, bueno, no, le subías sí. un poquito más de servidor, aceptaba, cambiabas una cosa y lo tenías apañado, ¿no? Pero esto se rompió en el sentido de que tú pues, podías tener un plato en el que había un pollo con salsa, un curry de pollo con arroz, pues en uno había todo salsa, en otro había todo pollo y en otro... ¿Por qué? Porque había una persona que llevaba 6 horas racionando tuppers que en un momento dado perdía la atención como es normal y que no iba a estar haciéndolo perfecto así. Yeah. Claro. Entonces llegamos a la nave en la que estamos ahora, en enero del 18, y tuvimos que tirar abajo toda la operación y levantarla de cero, buscando que estas cosas no pudieran suceder. Y a la vez buscando cierta eficiencia operativa que pues era complicado obtener. Y ahí, pues bueno, nos dimos cuenta de que... O sea, yo pensando en cómo hacemos esto si no tenemos stock. Claro. Cómo consigo eficientar sin tener stock y cómo consigo consistencia, digamos en el sentido anglosajón de la palabra consistency, ¿no? De que todos los platos estén igual de ricos y siempre iguales para todo el mundo igual. Entonces ahí como que vimos lo primero que había, es verdad no podíamos tener stock de producto final, pero había muchos elementos comunes a los platos que sí se podía tener en stock. Por ejemplo, nosotros, salsa de tomate, sofrito de cebolla, los caldos que hacemos todos nuestros caldos, todo esto, decir, vale, ¿tiene sentido que lo esté haciendo al momento para un plato? No, me lo estructuro, me cuadro una receta perfecta, el lote perfecto, el tiempo adecuado, lo disocio en el tiempo, me lo estoco y entonces tengo por un lado que si tú quieres que esto sepa siempre igual a cebolla y ajo, tienes un estándar de ajo y un estándar de cebolla que juntas en un plato. Y lo mismo con prácticamente cualquier sabor que puedas pensar que sea común a varios platos, sí. Lo hemos transformado en un concentrado casero. Entonces tú tienes la paleta de pintura como un pintor y vas mezclando colores y van saliendo los sabores. Entonces, esto lo hicimos para el problema de ese momento, pero ha condicionado mucho el cómo ha escalado después el producto. Porque cuando ya tienes una cocina, o sea, un equipo de cocina que sabe hacer todos los sabores, luego tienes todas las cocciones de todos los productos estructuradas con sus mermas, con lo que suben, con lo que bajan, con cómo quedan, con cómo se conservan, etcétera, etcétera. Hacer un plato nuevo o mejorar un plato antiguo es una iteración prácticamente de producto digital. Yo recibo feedback hoy y en 2 semanas o 3 cuando salga el plato, con ese feedback lo he modificado. Hay gente que dicen, oye, es que este plato estaba un poco plano, bueno, no dicen que está un poco plano, pero dicen, bueno, no sabía mucho y era un poco sin más. Vale, pues entonces nosotros decimos, ¿qué cosas aquí? Está un poco plano. ¿Por qué está plano? Pues mira, tiene sal, pero no tiene acidez y no tiene no sé cuántos. Pues vamos a meterle un 10% extra al vino blanco, un 5% extra a la lima y vamos a reforzar picante. Lo lanzamos otra vez, lo probamos, lo medimos
y lo hemos iterado. Entonces, al final, te montas una iteración propia del producto digital en el producto físico. Y ahora que decías que han montado ustedes, por ejemplo, estos concentrados, no sé, el tomate, ¿han pensado también en vender esos productos? Porque me acuerdo que Paola Freire nos contaba cómo ha ido evolucionando su negocio de vender cursos a vender los productos propios. Somos muy locos del foco. Entonces, intentamos hacer una cosa. Y hacemos nuestro servicio de suscripción de tuppers, platos ricos para la gente en su casa, cocinamos por ellos y hemos intentado dispersarnos lo mínimo posible de esto. Que podríamos hacer muchas cosas, seguramente. Y de hecho, a lo largo de los años pues te vienen opciones de montar cosas, de hacer cosas para retail, de hacer cosas para no sé quién, pero hemos ido progresivamente. De hecho, lo único que hemos lanzado y que ahora sí que va teniendo un buen tamaño y demás es un B2B. Pero hemos tardado a lo mejor 7 años de los 10 de compañía sin diciendo que no vamos a hacer esto, que no vamos a hacer lo otro, centrándonos en hacer una cosa. Una cosa. Porque tampoco tienes recursos ilimitados. Total. Y como no los tienes, pues tienes que centrarlos en una cosa. Ni a nivel personal, porque no tienes un equipo de 1000 personas en las que hay un equipo de 10 en las que se va probando cositas. No, tienes equipos que van generalmente con una carga de trabajo cercana a saturar, a saturar, y entonces no puedes estar echándole cosas extras todo el rato porque vas a descuidar alguna que quieres tener más importante cuidado. Y que además tu negocio empieza todas las semanas de cero. O sea, me imagino que ahora ya, por lo que nos has contado de cómo lo habéis ido como estructurando, ahora semanas que llegas a esto vas solo, pero semanas en las que se destabiliza, ¿no? Como tal, y dices, bueno, viene el apagón Witaka, ¿no? O sea... viene el apagón y tienes que remontar el apagón. ¿Y qué haces? ¿No? Pues oye, pues esa semana cambiamos todos los turnos de producción, generamos un turno de producción extra el sábado, cambiamos todas las expediciones que no podíamos salir a tiempo, pero para que hicieran salidas extraordinarias para llegar a las provincias en fecha. Pues claro, todo eso, Filomena. Entonces, nosotros seguimos repartiendo en Filomena. Platos fríos. Con medio metro. Fríos siempre tienen que ir. Fríos siempre tienen que ir, que es la parte clave del negocio, ¿no? De la conservación. Pero sí, porque al final, y es una tontería, pero a mí me dijo el de logística, ¿pero cómo lo ves? ¿Qué hacemos? Y yo, ¿cómo lo veo? Pues como lo veo es que tenemos 300.000 euros vendidos y si no repartimos los tenemos que devolver. Y la gente está en su casa que no puede ir a comprar, no puede ir al supermercado y no puede ir a nada y hay que ayudarles. Entonces, como yo lo veo, es que podemos repartir hasta en helicóptero, porque 300.000 euros... Pero vamos a repartirlos. Y entonces, bueno, lo hicimos evidentemente con calma, cuidando la seguridad. Llevábamos las furgonetas solo por calles despejadas y la parte final se hacía andando con 2 personas en cada furgoneta y conseguimos entregar en Filomena. Entonces, bueno... También eso es una parte muy clara de nuestra cultura de no es imposible, es mira a ver qué más se puede hacer, mira a ver qué más se puede hacer, mira a ver qué más se puede hacer, y eso te acaba llevando a hacer cosas pues que luego las ves atrás y dices, ¿cómo carajo repartimos en Filomena, ¿no? Pues bueno. Sí, impresionante. Efren, ¿y cómo va el tema de la internacionalización? Es decir, han operado todo el tiempo en España, ahora están entrando en Alemania... Sí, nosotros estamos en España, sí que hemos ido ampliando nuestra área de influencia. Ahora mismo tenemos, con reparto gestionado por otros, creo que 27, 28 capitales de provincia y ciudades en Península y en Mallorca. Y luego sí que llegamos a todos los rincones con mensajería de frío. Y sí que siempre hemos pensado que esto es un negocio que tenía sentido que empezase en un país del sur de Europa, con cultura gastronómica fuerte y que es verdad que creíamos que iba a ser difícil en un mercado como España, porque todavía se cocinaba en nuestra generación, se cocinaba mucho en la anterior y había poco arraigo de comer preparado y que tendría más sentido en otros países. Entonces, un poco con lo mismo antes, el foco centrado siempre en hacer lo que sabemos y donde sabemos, pero sí que había un momento en el que creíamos que era buen momento para empezar a probar, y es más bien probar, porque no ha sido, lanzar Alemania no ha sido un gran lanzamiento en el que hemos destinado millones de euros y no sé qué, ha sido más tirar un globo sonda internacional, poner una pata, ver las complicaciones de la operativa, las complicaciones de un mercado y a partir de ahí crecerlo. Lanzamos en enero de este año, un lanzamiento muy soft launch, no empapelamos todo Alemania de carteles de Witaka, y bueno, y de momento bien, estamos consiguiendo servirlo desde Madrid, o sea, no tenemos nada estructural en Alemania, es una logística más tensa todavía, pero llega, y bueno, y aprendiéndolo. ¿Y pueden hacer todo semanal también? Semanal. Wow. ¿Y alguna sorpresa positiva, negativa que lleves ya
de alguien que esté pensando en irse a Alemania, me lo invento. Oye, resulta que a los alemanes les gustan mucho las lentejas, no lo imaginábamos, pero siempre se dice, ¿no?, que el tema de la tarjeta de crédito, el alemán es muy reticente a ponerla, no sé. Bueno, hasta ahora, claro, los que compran la ponen, entonces yo tengo ahí tengo el condicionamiento. Los tuyos no. No, sí que es verdad que hay muchas veces en las que ves las valoraciones de platos en España y Alemania se comportan diferente completamente. A lo mejor unos que se valoran mal en España se valoran bien en Alemania y al revés. Pero bueno, es verdad que los datos son mucho más pequeñitos todavía. Entonces tampoco tengo nada ultra concreto ahí. Oye, Fren, ¿y qué os espera en Withaka futuro? Al final, porque no sé cuántos millones de tuppers más puedes mandar en España, digo, pero o haces que todo el mundo lo, ¿sabes? O sea, lo consuma como Bizum, o llevas a otros países, queréis mantener, digo, porque dentro de la obsesión del foco, pero el querer crecer y escalar la compañía, ojo, ya facturáis 20 millones, dais trabajo directo a más de 100 personas y por donde indirecto a muchísima más gente, que creo que también es para estar muy orgullosos, porque no hay tanta gente en este país que pueda decir eso, o sea que también felicitaros. Pero ¿qué viene después? ¿O con qué soñáis? Bueno, yo creo que el mercado de España está lejos, está saturado. Al final, oye, tú ves un volumen de ventas, pero luego lo llevas a clientes, lo llevas a personas y dices, oye, es verdad que en zonas de Madrid tenemos una penetración súper buena, pero todavía queda mucho y cada vez más, bueno, lo vemos en todas las noticias, que hay un shift súper grande hacia comer comida preparada, a comer, y ya el hecho de que, porque hay una gran diferencia, yo creo, de cogerlo de unidad de supermercado, que de trabajar en una empresa con una relación contigo como con nosotros, que al final nosotros estamos buscando que tengas esa sensación de que cocinan para ti. Y eso que muchos hemos tenido en nuestras casas cuando éramos pequeños y ahora no es posible, no va a ser posible, tiene que crecer y está creciendo cada vez más. Yo creo que se pueden vender 100 millones en España, sin perjuicio de seguir abriendo países que si van bien, pues vamos a seguir abriendo países. O sea que en España no estás ni cerca de saturar. Yo creo que no. Qué bueno, pues me alegro y a por todas, ¿no? Muy bien, oye, pues esto, Efren, Nat, te podríamos tener aquí mucho más rato, pero a mí me está dando mucha hambre, la verdad, de escuchar tanta comida. Entonces vamos a cerrar, como siempre, con una rondita de preguntas rápidas y nos cuentas lo que te salga, ¿vale? Vale, pues entonces, dinos una palabra con la que describas Withaka. Una palabra. Una sola. Te digo 3. Cocinamos por ti. Qué bien. Vale. Bien respondido. Oye, ¿qué sueñas que sea Withaka dentro de 5 años? Bueno, espero ayudar a mucha más gente y idealmente a gente en varios idiomas. Bueno, ya somos, de momento, que parece que somos el player más grande de Europa en esto, pues me gustaría seguir siendo el player más grande de Europa en nuestro mercado y eso, ayudar a gente en varios países cada vez más y ser el referente, por lo menos en Europa, de nuestro negocio. Te hago una pregunta doble. ¿Comes diariamente de Withaka y cuál es tu plato preferido? Como de Withaka a lo mejor 6 platos por semana, más o menos. Sigo cocinando mucho, me gusta mucho cocinar y disfruto mucho de cocinar para mí, para mis hijos, para mi mujer. Mis hijos también toman 2, 3, 4 platos de Withaka por semana, a lo mejor 2 cenas o 3 y un día del fin de a mediodía que estamos un poco más cansados o lo que sea. Y un plato favorito no tengo uno, no te puedo decir uno. Es que... Es el padre de todos los hijos. Y que tenemos, sí, tenemos no puede elegir. En rotación a lo mejor más de 300. Entonces es complicado quedarse con uno solo. Efren, ¿en qué negocios os inspiráis o gente que os inspire cuando pensáis en cómo escalar vuestro negocio o tal? No sé si buscáis más inspiración gastronómica, inspiración más de business, pero ¿en qué gente discutís, os compartís cosas, Andrés y tú? Bueno, al final hemos mirado siempre mucho a Estados Unidos, pero porque nuestro mercado aquí no estaba creado y entonces tenías que mirar dónde realmente había o podía haber referentes. Y luego siempre intentamos buscar referentes fuera de la industria, da igual que sea Airbnb o Netflix o lo que quieras, que no tienes por qué estar mirando un negocio gastronómico para buscar inspiración. Leemos bastante, compartimos bastante, escuchamos los podcasts que podemos, leemos las newsletters que podemos y bueno, al final es que no teníamos ni idea cuando empezamos, entonces tuvimos que leerlo todo, desde cómo se hacía una ronda de inversión porque no sabíamos lo que era, a todo, a montar marketing, a cómo se analizaba la recurrencia y lo mismo en industrial, que no sabíamos nada. Entonces pues nos hemos tenido que inspirar en todo, a veces con wow y otras veces de, bueno, pues esto... Total.
como esa sensación de estudiar empresariales o la carrera que estudio, yo soy ingeniero, y sales y dices que en verdad no sé de nada. O sea, pues sé aprobar exámenes y me sé 4 cosas, pero como que te sientes bastante menos preparado de lo que te gustaría sentirte, ¿no? Muchas veces. Es verdad que aunque estudias administración de empresas no aprendes a montar una empresa. Ahora creo que han cambiado bastante los itinerarios y hay más conocimiento de emprendimiento y de lo que es un producto mínimo viable y de cómo arrancar y de cómo financiarte. Nosotros no sabíamos nada. No sabíamos ni lo que era startup en el momento en el que montamos la empresa. Y también, al menos en mi caso, hay un tema también de madurez personal, que es, igual te lo han dado con 19 años y en ese momento estás flirteando, ¿sabes? Entonces no estás precisamente concentrado, ¿no? Aunque yo sí que hay bastantes cosas que luego miras para atrás y dices, mira, en financiero íbamos bien formados, en operaciones no estaba mal, en recursos humanos hay cosas que te has guardado, en estructura, en áreas funcionales, pero claro, hasta que puedes aplicar áreas funcionales de la empresa y tener departamentos y no sé cuándo, cuando estás ahí con tu colega brazo con brazo a ver si saca los tuppers de la semana, pues bueno, pasa tiempo. Sí. Efren, una persona que fue mentor de Witaka cuando estaba empezando el proyecto quiere dejarte una pregunta. Y es que nos decía que cuando estaban empezando te preguntó por el propósito que tenías y le dijiste algo como tener X dinero en el banco y más allá, antes de los 30. Y más allá de si se cumplió o no se cumplió, ¿cuál es tu propósito hoy en día? ¿Sigue siendo el mismo? Yo creo que a ver, nuestro propósito, o sea, al margen de que te vaya bien económicamente, que no se cumplió, ya te lo digo. No se cumplió. Al margen de que quisiésemos que te vaya bien así. Nosotros siempre hemos querido hacer algo grande. E incluso cuando estábamos empezando, que estábamos nosotros cocinando, limpiando el obrador y repartiendo, teníamos la mentalidad de construir algo grande, de tener nuestra infraestructura grande en nuestras naves, ayudar a mucha gente, servir a mucha gente en toda España y en todo el mundo, y eso no ha cambiado. Que la consecuencia que pueda tener eso positiva para nosotros en algún momento sea tener una posición económica buena, pues fenomenal, pero esto es un trabajo de largo plazo, es una maratón de echarte 10, 12, 15 años hasta que tienes un tamaño serio y pueden empezar a pasar las cosas, y nosotros siempre hemos optado por crecer y no por ganar. Oye, Efren, y en esa línea, ¿cuál es el mayor bien que tú crees que has hecho al mundo? Bueno, yo creo que estamos ayudando a muchas personas a comer mejor, a estar más saludables, porque es muy complicado a veces cuando tienes alguna necesidad, algún objetivo nutricional y no puedes cocinar, no tienes tiempo. Es muy complicado hacerlo sin ayuda. Sí. Porque lo rápido suele estar enfrentado con lo bueno. Y creo que nosotros ahí tenemos una intersección muy buena de saludable, de rico y de rápido que te puede ayudar a estar más sano y a estar mejor. Y creo que hemos ayudado y ayudamos a mucha gente a recuperar tiempo que no quería invertir en una cosa que no le gustaba hacer, para dedicarlo a las cosas que más les gustan, para estar con los suyos, para ir al gimnasio o para descansar. Muy interesante, porque además tú decías, somos lo que hacemos, también somos lo que comemos, somos lo que dormimos, y es que es una cosa tan básica y tan sencilla que se da por hecho, pero en realidad luego seguro que habéis influido muchísimo en el bienestar de muchas familias. Así que, oye, pues Efren y a todo el equipo de Witaka, mil enhorabuenas por todo lo conseguido, mucho ánimo para todo lo que os queda por delante, que seguro que es mucho, y a los que nos habéis escuchado, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente. Venga, gracias.